por aquí nuevamente para comenzar nuestra clase del día de hoy. ¿Observan las láminas? ¿Me escuchan? Sí, profesora, buenos días. Ok, chévere, qué bueno. Excelente, entonces. Vamos entonces a continuar con nuestra clase que ya veníamos viendo desde la sesión anterior, la semana pasada. Estábamos hablando de la prueba pericial psicológica en los casos penales. Específicamente, este peritaje psicológico que sirve de gran ayuda al proceso penal, tanto al fiscal del Ministerio Público, a la defensa del imputado, así como al juez en el momento en el que va a tomar la decisión. Para ello, entonces, vamos a hablar hoy acerca de este peritaje psicológico forense. Ya. Ok, para ello entonces vamos a hablar acerca del peritaje psicológico forense. Y fíjense que veníamos viendo que a través de este examen psicológico forense, que cada uno de los parámetros para la realización del mismo se encuentran debidamente establecidos en la ley. Es decir, que para que este examen tenga la validez, sea legal, se debe cumplir conforme a los parámetros establecidos en la ley. Y que la ley especifica taxativamente lo que debe contener una evaluación o un peritaje psicológico. Entonces, este experto, que de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, debía ser una persona titulada en el área de psicología. Esto para el caso del experto que va a rendir el peritaje psicológico. Si estamos hablando de un peritaje psiquiátrico, entonces este experto debe estar titulado en la especialidad de psiquiatría, pero en este caso, este experto debe ser un experto titulado en la especialidad de la psicología, pero que además debe tener una cualidad, y la cualidad es que debe ser forense, porque si no estaríamos hablando de un psicólogo clínico. Pero también existe la posibilidad de que este psicólogo clínico pudiera juramentarse ante el tribunal previa a la realización de su experticia. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre un psicólogo clínico y un psicólogo forense? ¿Alguno de ustedes pudiera señalarme cuál creen ustedes que es la diferencia? Recordemos que aquí no hay respuestas malas ni buenas, simplemente quiero saber su opinión. Y pues yo les daría entonces la respuesta. Así es que sin miedo, ¿cuál creen ustedes que sería la diferencia o cuál es la diferencia entre un psicólogo clínico y un psicólogo forense? Nadie.
¿O no me escuchan? Buen día, profe. Ajá, Bueno, Jess, adelante. el psicólogo clínico es el que va a hacer la evaluación y el tratamiento del paciente, así sea en la parte privada o en algo público, pues, en el servicio público. Y el forense igual va a hacer una evaluación, pero va a ser diferente porque él no va a llevar el tratamiento, sino que el que va a hacer un informe pericial. Excelente, tal cual. Esa básicamente es la diferencia, porque el psicólogo clínico va, aparte de hacer esa evaluación, va a buscar tratar y mejorar el estado de salud psíquico de la persona. No obstante, el psicólogo forense solamente a realizar su peritaje va a dejar constancia del estado psicológico de esa persona para el momento de la realización de ese peritaje forense. Básicamente, esto va a ser la diferencia entre un psicólogo clínico y un psicólogo forense. El psicólogo forense lo que le interesa al proceso, es dejar constancia del estado psicológico, en el caso del psicólogo, en el caso de un médico forense, dejar constancia del estado físico de la persona y en el caso del psicólogo del estado psíquico de esa persona para el momento de la realización de ese informe pericial. Y las conclusiones, por supuesto, a las que él arribó respecto a la realización de ese informe pericial. Vemos entonces que ese informe, que ese experto va a levantar un informe que va a contener los resultados de esa investigación y que va a dar unas conclusiones en esa área en el que él haya intervenido. Y esto tiene una finalidad, que es el apoyo gráfico que se le ofrece al fiscal, al juez y a las partes interesadas, a la defensa del imputado, para una correcta y oportuna aplicación de justicia. Él no va a tratar de mejorar el estado de salud mental de esa persona. No es su fin. Su fin es únicamente dejar constancia con la finalidad de ser un apoyo gráfico, única y exclusivamente. Que posterior, supongamos que la víctima necesita una ayuda psicológica a través de terapias, bueno, allí la ayuda se la va a brindar un psicólogo clínico. Continuamos entonces. La rendición, como yo les indicaba, de este informe pericial, la vamos a encontrar establecida, tipificada, establecida y taxativamente señalada en el artículo 411 del Código Procesal Penal de Panamá. Allí va a señalar los ítems que debe contener ese informe pericial. Ese dictamen, de acuerdo a lo que señala el artículo 411, va a disponer que el dictamen de la pericia sea fundado, es decir, que tiene que tener una fundamentación o una motivación y va a contener de manera clara y precisa las técnicas empleadas. ¿Por qué creen ustedes que ese dictamen pericial debe señalar las técnicas empleadas de una manera clara y precisa? ¿Por qué creen que debe contener
de manera obligatoria las técnicas empleadas. Ok, fíjense. Cuando se realiza un informe pericial psicológico, al señalar las técnicas empleadas, recordemos que un eventual juicio oral, en ese eventual juicio oral rige el principio de la contradicción. Las partes pueden contradecir o contrainterrogar a ese experto. Y algo bien importante es que la defensa, fíjense que esto también va a garantizar el derecho a la defensa de poder conocer cuáles fueron las técnicas empleadas por ese psicólogo y poder en un momento determinado poder indicarle al juez si las técnicas que se utilizaron eran concluyentes, si esas técnicas utilizadas eran las más adecuadas para ese tipo de pericia o peritaje, y ello entonces le va a dar a las partes el poder preguntar acerca de esa experticia por él o ella realizada. Fíjense entonces lo importante que es que en ese informe se contengan las técnicas empleadas. Por supuesto, las observaciones de las partes o del perito y las conclusiones que él señale acerca de ese peritaje que pues está concluyendo. La normativa les permite usar, fíjense que cómo va a ratificar, ahorita vamos a ver un poco cómo es el proceso penal. Recordemos entonces que el proceso penal tiene unas fases y que la primera de esas fases es la fase de investigación, en donde se pudieran realizar todas y cada una de estas pruebas o de estas evaluaciones o peritajes, y que una vez que pues sean ofrecidas en el escrito de acusación o que sean ofrecidas por la defensa del imputado, estas van a ser ratificadas y presentadas en un eventual juicio oral. ¿Y cuál va a ser la forma? ¿Cómo la ley permite que se rindan o que se ratifiquen estos informes en un eventual juicio oral? Pues la normativa le permite usar medios auxiliares. Está permitido que pues los peritos puedan utilizar medios auxiliares, ya sea proyectores que contengan un video, audio del suceso o diapositivas que expongan lo sucedido, entre otros. ¿Para qué? Para hacer las explicaciones de lo acontecido. El basamento legal de lo que les acabo de señalar está en el Código Penal en su artículo 413, que explica cómo debe rendir los peritos ese informe pericial. Esto debe hacerlo oralmente en el juicio. Al momento de estar rindiendo sus informes escritos, se pueden consultar sus informes, es decir, que está permitido que se le exhiba el perito el informe del cual él va a rendir sus conclusiones y lo que él realizó.
Fíjense que ustedes dirán, ¿y por qué se les va a poner o se les va a exhibir y que ellos puedan consultar esos informes? Fíjense, esto va a garantizar el derecho a la defensa de ambas partes, tanto del fiscal del Ministerio Público, así como de la defensa, porque el perito difícilmente esa sea la única evaluación psicológica que éste haya rendido. Es muy difícil o casi que, o quizás no podemos decir imposible porque pudiese darse el caso que sea una persona que pues haya practicado su primer peritaje. Y pues es una de las preguntas que pues le haría la defensa el tiempo que tiene ejerciendo este cargo. ¿Por qué? Porque esto le va a dar mayor credibilidad a la persona que ha rendido ese informe. Pero en el caso de que, pues, imagínense cuántos informes o peritajes puede haber realizado esa persona y que esto, pues, lo va a ayudar a recordar. Recordemos que yo siempre señalo que el proceso penal es oral, pero en ninguna parte dice que es de memoria. Entonces, y que además esto garantiza, porque fíjense que no le permitamos que él pueda consultar su informe, esto quebranta quizás la garantía al Ministerio Público, ese derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque quizás ese contenido que está allí es es de gran valor para el fiscal del Ministerio Público y se va a perder porque no se le permite. O caso contrario, realmente a quien le sirve lo allí contenido es a la defensa para poder basar su teoría del caso y no permitírsele que pueda consultar ese informe, pues entonces quebrantaría esta garantía. Y también puede utilizar las herramientas que estime conveniente para su explicación, porque además así va a poder ilustrar a las partes en el proceso. Como ya les había señalado, en esta etapa del proceso, es decir, en el juicio oral, rige el principio de contradicción. Es decir, quien no adujo ni la pericia ni al perito tiene el derecho de tratar de desvirtuar aquello que esta persona dejó asentado en ese informe. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del contrainterrogatorio. Fíjense que la parte que primero tiene derecho a preguntar acerca de ese peritaje es quien propone esa experticia o ese peritaje, pero no es exclusiva de esta parte. ¿Por qué? Porque una vez que las pruebas son admitidas, las pruebas pertenecen al proceso, ya no pertenecen a cada una de las partes que la propuso, sino que pertenecen al proceso. Entonces va a regir el principio de la comunidad de la prueba. Por ello, entonces, no importa que la persona, que esta persona haya sido quien promovió esa prueba, porque la otra parte va a tener derecho a través del ejercicio del principio de contradicción a interrogar a quien realizó esa pericia o ese peritaje o esa experticia.
Fíjense algo bien importante, y es que los peritos, al igual que los jueces, al igual que los fiscales, pueden ser recusados. Y ello tiene un fin, que es el apartamiento de este perito de un proceso, ya que se considera que su actuación está parcializada con alguna de las partes. Es decir, que no hay imparcialidad por parte de ese perito o esa persona que realizó ese peritaje, y por ello este se encuentra en duda. Tenemos entonces que el artículo 417 de la legislación panameña menciona los escenarios por los cuales los peritos pueden sufrir una recusación, y que estos motivos son los mismos que para los jueces, y estos están contenidos en el artículo 50 y 57 del Código Procesal Penal de Panamá. El artículo 50 del Código Procesal Penal panameño habla sobre las causas que propiciaron una recusación, las cuales se pueden dar cuando exista conflicto de intereses que afecten la imparcialidad, el parentesco, convivencia, amistad o enemistad. Y el artículo 57 señala el procedimiento a seguir en caso de una recusación. Entonces, para deslastrar al proceso penal de cualquier parcialidad, el legislador consideró que se pueda apartar a un perito a través de la figura de la recusación, y esto para darle mayor garantía al proceso. Esto también va a ayudar y va a estar concatenado con algunos otros principios del sistema penal acusatorio, como el principio de derecho a la defensa, principio de igualdad entre las partes. Recordemos que si pues los peritos están parcializados con alguna de las partes, entonces hay una violación a ese principio de igualdad que debe prevalecer entre las partes. Vamos a hablar entonces de la aducción, admisión y el objeto de la prueba. Fíjense que una de las ventajas o de las diferencias que tiene el sistema penal acusatorio con respecto a el sistema penal inquisitivo que estuvo vigente con anterioridad al sistema penal acusatorio, que es un sistema mucho más garantista, y es que el sistema penal acusatorio está enfocado en la oralidad. Rige el principio de oralidad. Y este principio de oralidad nos señala que
como ya les había dicho con anterioridad, tenemos una fase de investigación. Recordemos que el proceso penal se compone de unas fases, que dentro de esas fases del proceso penal encontramos algún procedimiento, pero que dentro de estas fases del proceso penal, la primera de estas fases se desarrolla la investigación preliminar. Esta fase se da inicio con la noticia criminal. Fíjense que esto viene a ser una diferencia con respecto al proceso penal venezolano. Nosotros no tenemos una fase preliminar, sino una fase de investigación que da inicio con la noticia criminal, que puede hacer a través de una denuncia, una flagrancia, aún de oficio. Y en esta fase surten una serie de actuaciones por parte del fiscal del Ministerio Público. En ella se buscan esos elementos mínimos de convicción que permitan llegar a el acto de imputación o a la imputación, para que ustedes me puedan entender ¿qué es esa imputación? Bueno, eso no es otra cosa que señalarle a ese imputado y a su defensa el delito por el cual se le va a investigar y por el cual él se va a defender. Porque es necesario que haya un acto o que se realice una imputación. Imagínense que no realicemos o que no se realizara una imputación. ¿Cómo pudiera una persona defenderse en un proceso penal si no conoce el delito por el cual está siendo investigado? Entonces, esto le va a dar garantía al proceso penal que en ese acto de imputación usted pueda conocer el delito por el cual se le está investigando y que pueda entonces formular su defensa en torno a ese delito. Lo contrario es que a usted le digan en el acto de imputación, lo estamos investigando por un robo, y cuando llegue el fiscal del Ministerio Público y presente la acusación sea por un homicidio. Eso es violatorio al derecho a la defensa. Entonces, por ello, porque usted venía a defenderse, era de un robo y lo están sorprendiendo en su buena fe con una acusación de un homicidio. Entonces, fíjense que esto es diferente a lo que nosotros tenemos en el proceso penal venezolano. Finalizada entonces esta etapa de investigación preliminar, entonces allí se abre una investigación formal. Una vez terminada esa etapa de investigación, ¿cómo va a concluir? Con un acto conclusivo, positivo, llamado acusación. Y que este acto conclusivo, llamado acusación, da inicio a otra fase o etapa del proceso que se llama fase intermedia. En ella se presentan y se aducen las pruebas periciales y experticias, entre otras.
y que una vez que éstas sean admitidas, entonces todas estas actuaciones van a pasar a un eventual juicio oral donde se van a evacuar o reseccionar, para que me puedan entender, las pruebas periciales. ¿A través de qué? A través de el testimonio de ese experto que va a presentarse en un juicio oral y que a través de su oratoria señalará a viva voz el resultado de su experticia. Y aquí voy con lo que ya les señalé anteriormente. Tiene derecho a poder consultar la experticia. Y muchos señalarán, ¿pero por qué tiene derecho a consultar la experticia si el proceso es oral? El proceso es oral. Y él lo va a señalar a viva voz. La oralidad va a ser respetada porque lo va a hacer a viva voz. Entonces, no hay o no podemos señalar que haya algún tipo de violación al principio de oralidad si se le permite al experto poder consultar su peritaje. Fíjense que el artículo 340 del Código Procesal Penal panameño explica que en el momento de la acusación se debe hacer el anuncio de las pruebas, presentar la lista de los testigos y peritos, pero además detallar las generales de esos dos últimos en un sobre sellado. Es preciso aclarar que estos datos también pueden ser del conocimiento de la defensa. El auto de apertura a juicio oral debe contener entonces las pruebas que se deberán rendir dentro de este, es decir, en ese auto de apertura de juicio oral debe estar señalado las pruebas que fueron admitidas en esa audiencia y que deben estar entonces señaladas en ese auto de apertura a juicio, tal y como lo prevé el artículo 346 del Código Procesal Penal panameño. Y en este mismo orden encontramos lo contenido en el artículo 349 del igual Código Procesal Penal panameño. Fíjense que es durante la fase intermedia, recordemos que vamos atrás otra vez, fase de investigación que concluye con la presentación formal de un escrito de acusación y que una vez que se presente ese escrito de acusación, da inicio a lo que es la fase intermedia y que ello ordena la fijación de una audiencia preliminar. En esa audiencia se formula la acusación, es decir, a través de esa audiencia o en esa audiencia el fiscal del Ministerio Público va a acusar penal y formalmente a ese o a esos imputados o imputadas. Y va a señalar los indicios recabados o los elementos de convicción recabados en la fase de investigación, que una vez admitido, ellos van a pasar a ser medios probatorios. Y en el juicio
oral se van a convertir entonces en órganos de prueba. Para ello, las partes pueden llegar a algún acuerdo o convenio probatorio con el juez. Debe verificar si los demás involucrados aceptan y lo aprueban. Y fíjense, en el Código Procesal Penal, la defensa puede proponerle a las demás partes dar por acreditados ciertos hechos no relacionados con la vinculación del imputado, los cuales no podrán ser discutidos en el juicio oral. A esto en el proceso penal venezolano lo denominamos estipulaciones. Las partes estipularán sobre estas materias o sobre estas pruebas que no quieren o no son necesarias debatir en un eventual juicio oral. El juez de garantía también podrá, sobre esta materia, proponer acuerdos probatorios a las partes. Los acuerdos a que se lleguen deben insertarse en la resolución de apertura a juicio oral, porque recordemos que ese auto de apertura de juicio oral, a modo de que me entienda, va a ser el guión a seguir durante ese juicio oral que se va a realizar. Lo que no está allí contenido simplemente no existe. Esto que acabo de señalar, pues está contenido en el artículo 343 del Código Procesal de Panamá. Vamos entonces a hablar de la práctica de las pruebas. Las pruebas entonces deben practicarse en el juicio oral. Su basamento legal se encuentra en el Código Orgánico Procesal Penal panameño. La práctica de las pruebas, como ya se ha mencionado, debe practicarse en el juicio. Y una vez que se constituya el tribunal de juicio, fíjense que se constituye el tribunal de juicio, y una vez que se constituya ese tribunal de juicio, se debe verificar la presencia de los peritos. Recordemos que allí, me disculpan, allí estos peritos se van a convertir en órganos de prueba. Eran medios de prueba cuando los ofrecimos en el escrito de acusación. Llegados al tribunal de juicio, se convierten en órganos de prueba. El testimonio de estos peritos, se verifica la presencia de esos peritos y posterior a ello se llevará a cabo la presentación de cada una de las partes. Una vez realizada, se recibirá la teoría del caso de cada una de las partes y las pruebas periciales ofrecidas bajo la libertad de desahogo. Esto según considere cada uno de los intervinientes en el proceso. Es decir, en esta fase se va a realizar los alegatos de apertura de cada una de las partes, que no es otra cosa que las partes presenten al juez su teoría del caso y las pruebas con las que cuentan para probar su pretensión. Recordemos que la Fiscalía o el fiscal del Ministerio Público tiene una pretensión diferente a la de la defensa. Esto está contenido entonces en el artículo 367 y 369 del Código Orgánico Procesal Penal panameño. Y por supuesto, es importante siempre dejar claro, como ya lo dije con anterioridad,
el derecho al contradictorio o el principio de contradicción, que es lo que da derecho a el contrainterrogatorio. La valoración de pruebas. ¿Cómo se van a valorar esas pruebas? Vamos a ver. ¿Cómo valoramos esas pruebas? Como ya se ha mencionado, estas deben practicarse o evacuarse en un eventual juicio oral. Su base legal entonces se encuentra en el artículo 366. Esto ya lo dijimos. Se respeta entonces lo que es ese contrainterrogatorio y que una vez que finalicemos con la evacuación o con la recepción de estas pruebas, le va a corresponder entonces la tarea intelectual al juez de valorar y concatenar entre sí cada una de estas pruebas ofrecidas en el escrito de acusación. De acuerdo a lo que señala el artículo 380, la apreciación de las pruebas, los jueces van a apreciar cada uno de los elementos de prueba. ¿Cómo lo van a hacer? Ese trabajo intelectual que le corresponde al juez lo van a realizar a través de la sana crítica. Esa apreciación no podrá contradecir las reglas de la lógica. Fíjense que algo bien importante que debemos tener los abogados es que debemos actuar con lógica jurídica. Por lo tanto, esa apreciación de las pruebas no puede ser contraria a las reglas de la lógica. Las máximas de experiencia o los conocimientos científicos. Y es a través de ello que el tribunal formará su convicción de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas en el proceso. Como ya les había dicho, valora todas y cada una de las pruebas concatenándolas entre sí. Y ello va entonces a valorar conjunta y armónicamente toda la prueba producida en ese juicio. En cuanto a esto de la valoración, Talavera señala que la valoración es la operación intelectual. ¿De quién? Del juez, que está destinada a establecer la eficiencia conviccional. ¿Por qué? Porque debe llevar al juez a la convicción de que ese hecho sucedió o no, y que la persona que está allí siendo juzgada concurrió a la comisión de ese hecho punible. Pero además de la eficiencia conviccional de todos los hechos o elementos de pruebas recibidos, esto va a tender a establecer cuál es su real utilidad para los fines de la formación de la convicción en el juez sobre las afirmaciones referentes a los hechos que dieron origen al proceso. Es decir, esto debe estar ligado a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, para poder verificar primero que el hecho sucedió, que es la ratificación de ese hecho, y verificar culpabilidad, porque también nos interesa dejar sentado y llevar a la convicción al juez de que no solamente que el hecho ocurrió, es decir, que logremos
probar el hecho, sino también que logremos probar culpabilidad. O, caso contrario, demostrar culpabilidad, pero también hay trabajo en la defensa. Y la defensa va a tratar de demostrar lo contrario. O que el hecho no ocurrió, o que si ocurrió, su defendido no lo cometió, no concurrió a la comisión del mismo, no tuvo ningún tipo de participación que lo haga responsable de la comisión de ese hecho delictivo. El informe pericial se configura así como un medio de carácter científico. Recordemos que nosotros nos hacemos acompañar, cuando digo nosotros, bueno, los fiscales del Ministerio Público, mediante los órganos auxiliares de justicia, ello va a pretender lograr que el juez pueda apreciar y valorar unos hechos que han sido aportados al proceso por otros medios probatorios. El juez de esa forma tendrá conocimiento de su significado, siempre y cuando tales conocimientos sean útiles, provechosos u oportunos para comprobar algún hecho controvertido. A través de esa pericia se trata de explicar una realidad que, por no ser obvia, necesita la interpretación del perito, la contradicción de las partes y finalmente la valoración del juez. Gracias por la atención. Quisiera aprovechar entonces la oportunidad para estos 10 minuticos que nos quedan, para que me pudieran entonces o pudiéramos compartir algunas experiencias acerca de los peritajes psicológicos de esta prueba tan importante que muchas veces nos ayudan a llevar o a sacar a flote casos penales de envergadura. Entonces, bueno, les doy la palabra, les cedo la palabra a alguien que quiera comentar algo, preguntar. Hola. Preguntas. ¿Alguna experiencia que quieran contar? ¿Me escuchan? Hola. Sí, profesora, la escuchamos, pero como Okay. yo no tengo ninguna experiencia en ese punto que poder comentar, así que no. Okay. Pero muy interesante la clase. Ok. ¿Alguien que quiera preguntar algo, que quiera ok. Fíjense, yo he tenido la oportunidad y tengo algunas experiencias personales personales a nivel profesional y laboral, no personales a nivel de persona, pero sí a nivel profesional y laboral, por cuanto desde hace 14 años me desempeño
como fiscal del Ministerio Público. Y pues como fiscal del Ministerio Público hemos tenido la oportunidad y la necesidad de poder, a través de estos peritajes, abordar algunos temas dentro de la investigación, haciéndonos ayudar, pues, de expertos. Sobre todo, algo bien importante de estos peritajes es que a través de un peritaje psicológico, fíjense que como fiscales del Ministerio Público, una de estos principios que tenemos es que poder darle credibilidad y no realizar juicios de valor cuando una persona viene a denunciar la comisión de un hecho punible. Evitar decirle, no, eso que usted me está diciendo es mentira, eso no pudo haber sucedido, porque eso sería un adelanto de opinión. Y nosotros como fiscales del Ministerio Público tenemos todos los medios para poder verificar e investigar a través de la práctica de peritajes que van desde el peritaje psicológico, psiquiátrico, físico, antropométrico, todo tipo de odontológico, biológico, una serie de peritajes o experticias que podemos realizar, y uno de ellos es la experticia psicológica o peritaje psicológico, y que a través de este peritaje pudiéramos solicitar que dentro de él mismo se practicara el test de credibilidad del testimonio. Entonces, si tenemos esa potestad de poder ordenar la práctica de un test de credibilidad, ¿por qué vamos a emitir juicios de valor? ¿Por qué no creerle a la víctima y poder recepcionar esa denuncia? Entonces, ven lo importante y por qué cobra tal importancia la práctica y la realización de estos peritajes. En ellos radica tal importancia y que muchas veces estos peritajes es los que nos han ayudado a resolver algunos casos en los que pues se hace necesario poder tener la ayuda de algunos expertos en ciencia, artes u oficio. Entonces, espero que tengan un feliz fin de semana. Si no tienen entonces preguntas, nos vemos en alguna otra oportunidad, deseándoles que estén muy bien y que pues terminen de disfrutar lo que queda del domingo, y mañana pues feliz inicio de semana. Buenos días, porque todavía es temprano. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego.
Buenos días a todos, ya se está conectando la profesora Patricia. Hola, buenos días. No, el muchacho dijo que la profe ya venía. Todavía no se ha conectado. Es lo que entendí. Listo, gracias.